muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, efectivamente este tema yo creo que nos ha dado para más de un dolor de cabeza en estos escasos 2 meses que han transcurrido, ¿no? Y los que vendrán. Entonces, pues la idea es que podamos ir aclarando esos conceptos, ir pues retomando los parámetros que están señalados, que quedaron definidos tanto en la ley 1607 como en el decreto 99 del pasado 25 de enero. Creo yo que a todos, o si no la gran mayoría, nos ocurrió que cuando empezamos a leer la ley en estos temas de los empleados, los trabajadores por cuenta propia y cómo íbamos a practicar la retención en la fuente, cuando leíamos la ley quedaban una serie de interrogantes grandísimos y decíamos, bueno, puede ser que salga rápido el decreto. Y efectivamente el decreto salió bastante rápido antes de terminar el mes de enero, un mes después de la ley. Y después de que leímos el decreto, ¿qué nos pasó? Quedamos con más dudas, ¿no es cierto? No. Realmente el decreto sí aclara algunas cosas, pero lo que pasa es que sí debemos ser conscientes que ha traído una complejidad bastante grande, pero se irán superando esas inquietudes en la medida en que vayamos pudiendo aclarar esos criterios generales que quedaron definidos en la ley y desarrollados en el decreto. Entonces, para abordar nuestro tema vamos a recordar, primero que todo, la clasificación y definición de las personas naturales en la nueva ley. Vamos a pasar rápidamente por esa definición para poder entrar en lo esencial de nuestro tema de hoy, en la retención en la fuente, pero para eso sí vamos a detenernos en el concepto de las rentas exentas y los cambios que introdujo la reforma en este tema de las rentas exentas, que tienen una incidencia, un impacto directo en la determinación de la retención. Para entrar como tercer punto de lleno en nuestro tema central, en la práctica de la retención en la fuente por los pagos laborales, y no solo pagos laborales, sino en general la extensión de este concepto de la retención en pagos laborales a todos los contribuyentes que están dentro de esta nueva categoría de empleados. Dentro de ese tema analizaremos en detalle las deducciones, cómo a partir de este año las vamos a reconocer o las estamos ya aplicando. Luego la tabla mínima de retención que aplicaremos a partir del 1 de abril. Entonces, hay algunos conceptos que ya necesariamente desde el 1 de enero estamos aplicando a raíz de la vigencia de la reforma para el año graduable 2013 y siguientes. Entonces, muchos de estos conceptos estamos aplicándolos ya desde el 1 de enero, pero viene el otro tema que es el de abril 1 con esta nueva tabla mínima de retención. Entonces, veamos cómo debemos abordar el tema. Primero que todo, recordando, como les decía hace un momento, recordando la nueva clasificación que nos trajo la ley 1607 de las personas naturales, únicamente para efectos de la determinación de su impuesto de renta. Entonces, todo esto que vamos a analizar, estos conceptos de los empleados, de los trabajadores por cuenta propia, debemos recordarlos, teniendo la claridad del alcance que le estamos dando, el alcance que le dio la ley mejor. Únicamente para determinar cómo es que una persona natural establece su base gravable y establece su impuesto a cargo. Para ello, entonces, tenemos los 3 grandes grupos de contribuyentes: los empleados, los trabajadores por cuenta propia y quienes no quedan ni en una ni en otra categoría de estas, pues los demás contribuyentes, que son los que entendemos como pertenecientes al régimen ordinario. Sin embargo, debemos tener presente que algunas personas que en principio pudieran estar en alguno de estos 2 grupos iniciales, pueden, por el incumplimiento de un solo requisito de los varios que nos exige la ley, pueden salirse de ser empleados o salirse de ser trabajadores por cuenta propia para pasar a ser del régimen ordinario. Y además, aunque vamos a analizar los empleados y los trabajadores por cuenta propia como unos grupos que tienen un tratamiento diferente, también ellos deben aplicar el sistema ordinario, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, tengamos la claridad de que ese régimen ordinario o régimen general también le es aplicable a los empleados y a los trabajadores por cuenta propia, pero tenemos de todas maneras ese tercer grupo de contribuyentes que son los que no están ubicados en ninguno de los 2 primeros. Y que para ellos, pues la reforma no ha tenido ningún cambio en el tema que estamos analizando. Entonces, recordemos qué significa ser empleado.
frente al impuesto de renta a la luz de la reforma. Ser empleado significa ser una persona natural residente en el país, primero que todo. Entonces, con esa definición de ser residente, cumplir un requisito importante, y es que por lo menos el 80% de los ingresos de la persona provengan de sus actividades como empleado, pero esas actividades como empleado pueden abarcar tanto el desarrollo de una actividad mediante una vinculación laboral o, asimismo, el desarrollo de una actividad de manera independiente. Entonces, en esta definición general, lo que estamos planteando no es algo distinto a que los empleados ya no son solamente los asalariados, ¿sí? Ese concepto de empleados al que nos hemos referido siempre para propósitos del impuesto de renta ya no nos sirve, porque hoy en día yo puedo ser empleado porque tengo una relación laboral, soy un asalariado y percibo mis ingresos en virtud de la existencia de un contrato de trabajo, pero también puedo ser empleado porque me dedico a prestar servicios de manera independiente, soy un trabajador independiente y no tengo una relación laboral con quien me está efectuando el pago. Sin embargo, tanto el uno como el otro están dentro de la categoría de empleados. Para evitar una de las tantas confusiones que se nos están presentando, tengamos mucha claridad y seamos muy precisos en la utilización de los términos, ¿sí? Démonos cuenta que aquí estamos hablando de los trabajadores independientes, de pronto en la concepción a la que hemos venido acostumbrados, los términos como los hemos usado tradicionalmente. No confundir el término de trabajador independiente con el término de trabajador por cuenta propia, ¿sí? Porque me devuelvo aquí y decíamos hace un momento, los contribuyentes se dividen en primer grupo empleados, segundo grupo trabajadores por cuenta propia. Y de los trabajadores por cuenta propia vamos a hablar ahora más tarde. Por ahora dejémoslos a un lado. Pero dentro de esa categoría de empleados estamos diciendo que están tanto los asalariados como quienes ejercen actividades de manera independiente, pero que cumpliendo ciertos requisitos, que los vamos a recordar enseguida, están dentro de esta misma categoría de empleados. Entonces, cuando decimos trabajador independiente, nos estamos refiriendo a algo completamente distinto a cuando decimos trabajador por cuenta propia. Entonces, vamos aclarando esa terminología y así podemos ir despejando esas inquietudes que han podido surgir. Entonces, además de, o dentro de esta clasificación general, estos dos grupos grandes que están incluidos dentro de la primera categoría de empleados, la ley y con la reglamentación que aparentemente pues viene en camino, aunque no ha sido expedida todavía, está señalado expresamente que dentro de ese grupo de empleados están quienes prestan servicios a través del desarrollo de profesiones liberales y quienes prestan servicios técnicos. Servicios técnicos con la característica de que no se requiera la utilización de materiales o insumos o equipos especializados. Y ya habíamos dicho que yo perteneceré a esa categoría de empleados desarrollando alguna de las actividades que estamos comentando, siempre y cuando cumpla con esa condición de percibir por lo menos el 80% de mis ingresos provenientes de esas actividades. Entonces, hasta este repaso rápido que hemos hecho, yo puedo tener un contrato de trabajo, yo puedo ser un asalariado y estar prestando mis servicios a un patrono a través de un contrato de trabajo, pero puede que no sea empleado. Me refiero a los términos de la ley. ¿Por qué puede que no sea empleado? Porque resulta que mis ingresos laborales, en virtud del contrato de trabajo, solo son el 75% de mis ingresos. Y el otro 25% proviene de otras fuentes. ¿Cuáles fuentes? Dividendos, arrendamientos, ¿sí? Entonces, no cumplo con esta proporción del 80% o más de mis ingresos y por lo tanto no estoy dentro de la categoría de empleado. Puedo ser un profesional liberal, como muchos, la gran mayoría, si no todos los que estamos aquí, un profesional liberal, pero que tengo la misma situación. Mis ingresos provenientes de la prestación de mis servicios inherentes a mi profesión liberal solo representan el 70% de mis ingresos. El otro 30% proviene de esas otras fuentes. Por lo tanto, no soy empleado. O puedo dedicarme a prestar servicios técnicos
solo percibo esos ingresos, yo no tengo dividendos, no tengo arrendamientos, no tengo ningún otro patrimonio que me genere ingresos por otros conceptos, entonces mis ingresos son exclusivamente por la prestación de servicios técnicos, por lo tanto aquí estoy en el 100%, cumplo con esta condición, pero para la prestación de esos servicios requiero la utilización de equipo especializado, por lo tanto no soy empleado. Entonces todas esas variables es importante que las tengamos presentes. Les decía que como parte de este tema tenemos una reglamentación que viene en camino. Hay un proyecto de decreto que ya lleva varias semanas en proyecto y no ha salido todavía, no ha sido sancionado por el gobierno, pero que sí trae unos elementos importantes que debemos recordar y resaltar para tener más claridad en esas definiciones. Ese proyecto de decreto, primero que todo, nos define qué significa ejercer una profesión liberal. Entonces, dentro de los elementos están, bueno, yo ejerzo una profesión liberal cuando necesito un título académico y un grado de educación superior para ejercer mi profesión y además debo cumplir con un registro nacional conforme a la ley, según la profesión de que se trate. Percibo mi remuneración por honorarios, tengo contratos que se rigen por la ley civil o administrativa y para el ejercicio de mi profesión no requiero matrícula mercantil. Entonces, son los elementos que seguramente vendrán ya cuando se expida el decreto formalmente y que nos permiten definir exactamente si o cuándo una persona está dentro de esta categoría de los profesionales liberales. Y además, en la prestación de servicios técnicos también hay unos elementos importantes para definir qué significa el desarrollo de esa actividad. Nos dice el proyecto de decreto, primero que todo, servicios técnicos significan servicios prestados directamente en desarrollo de un contrato de prestación de servicios, utilizando conocimientos tecnológicos aplicados en la prestación del servicio. Esos conocimientos tecnológicos se utilizan en la prestación del servicio, pero no se da la transferencia del conocimiento. De lo contrario, estaríamos hablando de asistencia técnica, si se diera esa transferencia de conocimiento. Y curiosamente, una de tantas complejidades que puede generar estas definiciones es que quien presta servicios técnicos está en la categoría de empleados, pero no así quien desarrolla una asistencia técnica, o no por lo menos en los mismos términos en que está la definición de servicios técnicos. Además, para su ejercicio se requiere un título académico, pero ya no estamos hablando de un título profesional, sino de un título tecnológico. La remuneración también es por honorarios, con un contrato regido por la ley civil o administrativa y además sin requerir matrícula mercantil para el desarrollo de la prestación de estos servicios. Y esto ya lo habíamos dicho, pero el decreto que viene en camino nos lo ratifica, nos lo recuerda nuevamente, siempre y cuando no se requiera de materiales, de equipos, porque de lo contrario no estaríamos hablando de un empleado. Bueno, entonces, hasta ahí. Hacemos esto por un momento y revisemos a ver hasta ahora qué es lo que hemos planteado. Ese concepto nuevo de empleados, tal como está señalado en la ley, es un criterio más amplio. Son muchos los contribuyentes que pueden estar en esta categoría, en este primer grupo, tanto quien tenga una vinculación laboral, cumpliendo la condición de que por lo menos el 80% de sus ingresos provenga de su actividad, como quien preste servicios de manera independiente. Pero ya con el par de ejemplos que hemos mencionado, nos hemos dado cuenta cómo también habrán asalariados, personas que tengan ingresos laborales, pero que no cumplan con las condiciones que están señaladas y por lo tanto no sean empleados. Tendremos también personas que se dediquen a prestar servicios de manera independiente, pero que también se salen de la categoría de empleados por no cumplir los requisitos del 80% o por no cumplir el requisito de no requerir equipos. Entonces, no podemos generalizar. No podemos decir, los asalariados son empleados. No, eso no lo podemos decir así en forma general. No podemos decir, quien percibe ingresos por conceptos de honorarios o de servicios es empleado. Tampoco podemos generalizar así. Algunos sí, pero algunos otros no. Todo esto, ¿por qué es importante? Porque de todos estos parámetros, de todas estas definiciones, vendrá también la definición de cómo vamos a practicar retención en la fuente en un momento dado. Si estamos hablando de quienes están en esta primera categoría de empleados, la ley nos señala que estas personas ahora tienen 3 formas para determinar su impuesto de renta. ¿Sí?
La primera de ellas es el sistema ordinario, por eso les decía hace un rato, cuando decíamos, ahora las personas se clasifican en empleados, trabajadores por cuenta propia y los del régimen ordinario, pero los empleados y los trabajadores por cuenta propia también aplican ese sistema ordinario. Entonces, hasta aquí no estamos hablando de nada nuevo, ¿sí? El sistema ordinario no es otra cosa distinta a lo que hemos tenido que hacer año tras año para elaborar la declaración de renta de un contribuyente de estos, de una persona natural, cualquiera, determinar la base gravable, la renta líquida, y su impuesto acudiendo a la tabla que viene vigente desde hace ya bastante tiempo. Entonces, primero que todo el sistema ordinario, sin incluir ganancias ocasionales, porque estamos hablando solo de la determinación del impuesto de renta, las ganancias ocasionales siguen con el procedimiento que siempre se ha aplicado. Pero además de ese impuesto determinado por el sistema ordinario, surge el nuevo procedimiento del IMAN, ¿no? El impuesto mínimo alternativo nacional. Segunda forma, como los empleados deben calcular ahora su impuesto. Y la tercera forma, el impuesto mínimo alternativo simple, el IMAS. Con la gran diferencia de el IMAN ser obligatorio y el IMAS ser voluntario. Como el IMAS es voluntario, hay algo que quiero resaltar desde este momento. Y es, en la medida en que nos vamos adentrando a nuestro tema de la retención en la fuente, iremos viendo cómo el IMAN es un concepto importantísimo que seguirá presente, pero el IMAS lo vamos a dejar de lado porque en los mecanismos para practicar la retención en la fuente no se está considerando un procedimiento que es voluntario para el contribuyente cuando él determine su impuesto al presentar su declaración correspondiente. Pero, de todos modos, si estamos hablando de un empleado, están presentes los tres mecanismos, los tres procedimientos para establecer su impuesto. Bueno, entonces recordemos rápidamente también el IMAN. Ustedes seguramente han hablado muchas veces en estos últimos 2 meses sobre el IMAN también, o 2 meses y medio. Entonces, el IMAN está definido en la ley como un sistema presuntivo y obligatorio. Ya lo decíamos, es obligatorio, lo contrario al IMAS. Y sistema presuntivo, esto es bien importante tenerlo presente, porque para estas personas que están dentro de esta categoría de empleados, desapareció la renta presuntiva tal como la conocíamos y como la hemos aplicado siempre, pero se reemplaza por una nueva presunción que es precisamente este IMAN. Y nos señala la ley que el impuesto de renta en ningún caso puede ser inferior al que resulte de aplicar este nuevo procedimiento, este nuevo IMAN. ¿Cómo vamos a calcular, a determinar ese IMAN de las personas clasificadas en esta categoría de empleados? Determinando una renta gravable alternativa. Entonces, detengámonos aquí también un momento. Si estamos diciendo que un empleado tiene 3 formas para calcular su impuesto, la primera forma es la ordinaria, la de siempre, ahí que surge una renta gravable, de nuevo, la que siempre ha calculado, y un impuesto con la tabla que siempre hemos utilizado. Y ahora, al aplicar el nuevo procedimiento del IMAN, surge otra nueva renta gravable que la ley ha denominado renta gravable alternativa. Entonces, la renta gravable normal y la renta gravable alternativa. Esa segunda renta con su correspondiente impuesto, acudiendo a la tabla que para esos fines quedó definida también en la ley. ¿Cómo vamos a calcular esa renta gravable alternativa? Vamos a tomar el total de ingresos del contribuyente durante el periodo gravable respectivo y vamos a empezar a restar unos conceptos que están señalados allá en el artículo 332 de nuestro estatuto, como quedó adicionado por la ley, pero única y exclusivamente esos conceptos. Hay 10 numerales, 10 conceptos que están señalados en esa norma, que no los vamos a revisar ahorita en detalle, pero lo que sí quiero resaltar de esos 10 es que nos vamos a quedar con uno solo de ellos, el de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social. Entonces, para calcular la renta gravable alternativa, en resumen, el estatuto tributario me dice, bueno, tome sus ingresos. ¿Cuáles fueron sus ingresos del año? 1.000, tome los 1.000. Y empiece a restar. Aportes obligatorios a salud, a pensión y eventualmente a riesgos laborales. Réstelos. Entonces, de 1.000, ¿cuánto me valen esos aportes? 50. Reste esos 50.
y reste los otros 9 numerales que estoy comentando, pero de esos 9, para muchos de los contribuyentes que estarán en esta categoría, ninguno de esos 9 tendrán. ¿Sí? ¿De qué nos hablan, entre otras cosas? Dividendos o participaciones no gravados. Bueno, quien tenga ingresos por dividendos tiene derecho a restar los que no son gravados. Ingresos por indemnizaciones recibidas de compañías de seguros en lo que corresponde al daño emergente. Bueno, todo empleado que durante el año reciba una indemnización de una compañía de seguros tiene derecho a restarlo. Pero démonos cuenta que no es la generalidad de los empleados. Y un par de conceptos que se pueden restar por situaciones ya extremas de catástrofes, enfermedades catastróficas, calamidades, entonces pues no es la generalidad de los contribuyentes. Lo que sí tiene cualquier empleado es sus aportes obligatorios a salud y a pensión. Y recuerden, estoy refiriéndome a cualquier empleado, tanto asalariados como independientes, ¿no? Los independientes también, por ley, tienen la obligación de hacer sus aportes. Entonces, el 100% de personas que estén aquí ubicadas dirán ingresos, 1.000, menos aportes obligatorios, en el ejemplo que estoy dando, 50, voy en 950. Eventualmente podré restar alguna otra cosa, pero el 80 o 90% nos quedaremos con esos 950. ¿Y esos 950 cómo se llaman? Renta gravable alternativa. Entonces, dentro de esa depuración y dentro de esa lista del artículo 332 del Estatuto, lo que encontramos con sorpresa es que no podemos restar ninguno de los otros conceptos que sí tiene derecho a depurar la persona por el sistema ordinario. Por el sistema ordinario yo dije ingresos 1.000, menos aportes obligatorios 50, listo, menos los aportes voluntarios que hice al fondo de pensiones, otros 100. Ya voy en 850, menos mis deducciones, 150, voy en ¿qué? Había dicho 850, no, menos 150, 700. Ah, pero verdad que si soy un asalariado, tengo mi renta exenta del 25%, entonces sobre los 700, mi 25% exento, ¿cuánto da? 175. Vamos restando, ¿en cuánto voy? En 525. Ese es el procedimiento ordinario, pero es precisamente lo que no podemos hacer en el imán, en la depuración de la renta gravable alternativa para el imán. Ya lo vamos a ver con un par de ejemplos y lo podremos aclarar mejor. Entonces, por eso es impuesto mínimo alternativo nacional, por eso nos estamos refiriendo a él como una presunción. ¿Sí? Voy a presumir que de sus ingresos de 1.000, pues voy a tomarle como gravados 950 y no le admito nada más. Una vez hemos tenido esos 950 del ejemplo que estoy dando, los convertimos a VTs, vamos a la tabla y la tabla me dice, para esos 950 su impuesto es X. Miremos entonces eso que estamos planteando. ¿Cómo operaría para un asalariado? ¿Sí? Este ejemplo o estos dos ejemplos que vamos a analizar se refieren al caso de un asalariado, de una persona que tiene ingresos laborales. Por el sistema ordinario, entonces tiene derecho a depurar, como estábamos comentando hace un momento, y como siempre lo hemos determinado, parto de mis ingresos del año, 120 millones, resto mis aportes obligatorios y voluntarios a pensiones, resto las deducciones, el aporte obligatorio a salud, que es una de esas deducciones, las otras que el trabajador pueda tomar y a las cuales se acoja, y su renta exenta del 25%, la renta gravable 72 millones de pesos. Si estuviéramos hablando de alguien que percibe ingresos no en virtud de un contrato de trabajo, sino como independiente, ingresos por honorarios o ingresos por servicios, y que también está clasificado aquí en la categoría de empleado, como ya hemos definido, pues ¿qué haría? Algo muy parecido, tomaría sus honorarios del año de 120 millones, resta sus aportes. Estas cifras de aportes serán más altas porque el independiente asume el 100% de los aportes y no hay un patrono que asuma la proporción que sí le corresponde al patrono de un asalariado. Entonces cambiarían estas cifras, pero como concepto estaríamos hablando de lo mismo. El independiente, quien percibe ingresos por honorarios o servicios, también tiene la posibilidad de hacer aportes voluntarios a pensiones o a una cuenta AFC. Y lo que no tendría ese independiente sería esta renta exenta del 25%. Pero entonces démonos cuenta que
en esencia los conceptos son casi los mismos para llegar a una renta gravable. Pero entonces vamos a quedarnos con nuestro ejemplo de este asalariado. Sobre 72.099.000 pesos, ubicados en la tabla que conocemos tradicionalmente, para el año gravable 2013, pensando que esta es la depuración de su renta en el 2013, le corresponde un impuesto de 10.525.000. Y ahora esta persona, como está en la categoría de empleados y la ley le dice, una vez ha determinado su renta y su impuesto por el sistema ordinario, tiene que calcular el IMAN y tomar el mayor de los dos, porque nunca el impuesto podrá ser menor al del IMAN. Entonces, 120 millones menos los aportes obligatorios, que es lo único que le permite restar esa depuración a la que hacíamos referencia, señalada en el artículo 332 del Estatuto, lo lleva a una base gravable de 112 millones. Esos 112 millones, convertidos en VTs y ubicados en la tabla, para el IMAN de los empleados, le dan un impuesto de 4.528.000. Entonces, hasta ahí no se ha visto afectado para nada con la reforma tributaria este contribuyente, porque al ser menor el IMAN, él necesariamente tiene que quedarse con su impuesto de los 10.525.000. Y no ocurrió nada. Pero si pensamos en un segundo caso, de un contribuyente que tiene ingresos de 216 millones, hace exactamente el mismo ejercicio, resta todo aquello a lo que tiene derecho, démonos cuenta que este asalariado tiene una diferencia muy importante con respecto al anterior, y es que el anterior no tenía aportes voluntarios, no había hecho aportes voluntarios a un fondo de pensiones ni a una cuenta FC, pero este segundo que estamos analizando sí, 54 millones de aportes voluntarios, además de los 7.560.000 que son su aporte obligatorio. La deducción por salud, el aporte obligatorio también a salud, y unas deducciones que son también bastante más altas con respecto al anterior que acabamos de ver. Entonces, de los 216 millones, después de hacer toda la depuración y tomar su 25% exento, llega a tributar sobre 85.563.000, a los que les corresponden un impuesto de 14.295.000. Esta persona tiene que también hacer la comparación con esa presunción del IMAN y tomar sus 216 millones de ingresos, restar los aportes obligatorios y tomar como renta gravable alternativa 202 millones. Para 202 millones en la tabla nueva del IMAN le corresponde un impuesto de 18.100.000. Y aquí sí se ve lo que se esperaba, lo que fue la filosofía de este IMAN, que es en la medida en que las personas tengan unos ingresos más altos, pues que tributen más. Porque démonos cuenta cómo antes de todo esto, antes del IMAN, esta persona tenía unos ingresos de 216, pero finalmente tributaba sobre 85.500.000, que es menos de la mitad. Entonces, el sentido del IMAN es ponerle como un límite a todos esos beneficios que utilizados, sumando todos, pues pueden llevar o podían llevar a la persona a una situación bastante favorable, pero es lo que en este momento ya no se puede hacer y esta persona sí va a tener que tributar casi 4 millones más. Entonces, con esos dos ejemplos muy sencillos podemos ver la comparación entre las dos situaciones que vamos a enfrentar realmente a partir de este año 2013. Nos estaremos preguntando, bueno, ¿y a mí cómo me va a impactar y cuál será mi situación, cierto? A ver, ¿qué fórmulas tenemos ahí? ¿A quiénes va a afectar el IMAN? Pues a ver, no podemos generalizar tampoco, no podemos decir es que el IMAN va a afectar en la práctica a quienes ganen más de X monto. No, depende sí necesariamente de los ingresos y el IMAN está orientado hacia generar mayor tributación para quienes tienen unos niveles de ingresos mayores, es verdad, pero además eso depende de todo lo que el contribuyente esté haciendo por aquí en su depuración ordinaria, porque creería yo, sí, casi me atrevo a asegurar, que si este contribuyente no hubiera tomado aquí sus aportes voluntarios, no hubiera hecho aportes voluntarios a fondos de pensiones o a una cuenta de FC, seguramente que el impuesto por el sistema ordinario le habría dado más de los 18.100.000 y tampoco se habría afectado. Pero es por eso la situación que tiene que analizar cada contribuyente en forma particular. ¿Usted quiere preguntar algo? Sí, señor.